Bueno, pues aquí seguimos un día más en casa, como siempre, durante, bueno, pues este último mes prácticamente. Así hemos estado haciendo todo nuestro trabajo desde Mallorca Médicos, esas entrevistas que estamos haciendo a los profesionales que se están, bueno, pues estos días sacrificando eh, por todos nosotros, y queríamos hoy conocer pues cómo viven la situación del coronavirus, esta crisis sanitaria, desde otra perspectiva. Concretamente, está con nosotros el jefe de servicio de cirugía del Hospital de Sant Llàtzer, el doctor Andrés Cifuentes. Muy buenos días. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues cuéntanos un poquito, porque teníamos también curiosidad. Hemos estado muchas semanas hablando pues, con algunas personas que están directamente luchando contra el coronavirus o en la investigación, pero sí que es verdad que bueno, pues, todos los profesionales médicos están trabajando, siguen con sus responsabilidades, y también queríamos saber particularmente, usted como jefe de servicio, cómo lo está viviendo la unidad de cirugía de Son Llàtzer. Cuéntenos. Bueno, pues en primer lugar lo vivimos pues desde la preocupación que supone la gestión de todas estas crisis sanitarias. Nuestro papel en cirugía en estos días básicamente pues por una parte es dar soporte desde el punto de vista de la especialidad de cirugía a las unidades que atienden más directamente la epidemia, como son urgencias, como es la UCI o medicina interna o neumología. Nos encargamos básicamente de lo que son las urgencias quirúrgicas, aquellos pacientes que necesitan una atención por parte de nuestra especialidad y, como digo, pues dar apoyo a las urgencias en lo que podemos. Y nuestra especialidad sí que se ve, o nuestra actividad se ve modificada en cuanto que nos vemos obligados a limitar de alguna forma la programación quirúrgica y los pacientes que operamos para dar prioridad a esas camas de UCI que en nuestro hospital han tenido que ampliarse, prácticamente duplicarse en algunas semanas, y que nos han limitado de alguna forma la disponibilidad de quirófanos, con lo cual hemos restringido nuestra actividad a pacientes urgentes, a oncológicos que no podían diferirse, y poco a poco esperamos ir retomando la normalidad conforme vaya también pues, disminuyendo el número de contagios y controlándose la epidemia. Y en esto estamos actualmente. Y por otra parte, pues intentando también controlar y preservar a lo que son los sanitarios en lo posible, y nuestro equipo en particular, para evitar pues, que proteger de alguna forma también la integridad de nuestro personal en lo posible. En ese sentido, en cuanto a sus equipos, ¿se han visto reducidos? ¿Hay gente que puede teletrabajar en ese sentido? ¿Hay consultas online? ¿Cómo se están organizando? Sí, por una parte lo que hemos hecho es modificar la dinámica de las consultas externas para evitar en todos los pacientes que no era imprescindible su presencia en el hospital, para que no entren en contacto con la zona donde hay más probabilidad de contagios. Entonces se ha establecido unas consultas telefónicas, con lo cual todas esas dudas o todas estas cuestiones que hemos podido resolver por teléfono lo hemos hecho por vía telefónica. Decir también que la aceptación y la recepción por parte del usuario de esta iniciativa ha sido fantástica. Todo el mundo ha estado agradecido de no tener que desplazarse al hospital por la preocupación que ello supone, y poder resolver su cuestión en cuanto a la consulta por vía telefónica, pues en muchos casos ha sido suficiente. En los casos en los que la presencia del paciente era imprescindible se ha hecho así, y en otros pues simplemente se ha demorado o se ha aplazado hasta que el índice de contagios baje y nos permita desplazar al paciente al hospital para ser visitado. Aquellas personas, doctor, que sí que bueno, se hayan visto obligadas a acudir, ¿no?, a esas citas, porque también es importante ese tema, porque, bueno, evidentemente después de una cirugía pues pueden surgir algunas complicaciones o dudas, y bueno, que las revisiones se tienen que hacer, el trabajo tiene que continuar, ¿no? Pero ¿qué medidas se han tomado en el hospital para, bueno, pues intentar que, que haya el menor contacto posible? No sé cómo se lleva a Sí, sí, cabo. sí.
todo esto hay un protocolo en el cual se establece un circuito, digamos, limpio de infección, con lo cual el paciente pasa directamente a la zona donde no hay contacto con pacientes COVID. Ya desde las mismas urgencias también está establecido este protocolo, también en consultas externas. Y a pesar de esto, porque muchos pacientes pueden ser asintomáticos o no ser conocedores de su estado de contagio, hay que mantener todas las medidas que son sobradamente conocidas y que se les ha dado publicidad en todos los medios, en cuanto a distancia, en cuanto al uso de mascarillas, en cuanto a evitar el contacto cercano con los pacientes, y tanto pacientes como personal sanitario debemos estar protegidos, pero sí que se establecen, pues, por ejemplo, las consultas, en todo caso, siempre se espacian más de lo habitual para que no coincidan en la sala de espera pacientes esperando, y se establecen, pues, toda una serie de medidas, y también para un circuito, digamos, en el que no entren en contacto o minimizar en lo posible la posibilidad de contagio, igual que se haría en un supermercado o en cualquier otro tipo de establecimiento los que están ahora mismo atendiendo al público. ¿Y perciben ustedes, bueno, me comentaba al principio, ¿no?, que están ayudando en todo lo posible a las personas que están en urgencias, ¿no? Evidentemente las urgencias se tienen que cubrir sí o sí. No sé si perciben ustedes cierta saturación, como, bueno, en un principio se preveía que iba a ser, o cómo han vivido ustedes la situación ahora ya tras un mes y prácticamente una semana Claro. después del inicio de estas medidas de confinamiento. Efectivamente. Aquí ha habido, de alguna forma, dos fenómenos. Por una parte, lógicamente, la saturación que hubo, sobre todo, pues las primeras semanas de contagio en cuanto a pacientes respiratorios con sintomatología COVID, que de alguna forma saturó las urgencias en aquel momento, y hizo que, gracias al sobreesfuerzo que hicieron los sanitarios, salieron adelante. Tampoco fue la situación, afortunadamente, en las islas tan dramática como ha sido en otras comunidades, pero sí que en aquel momento, pues, hubo una saturación de urgencias, que afortunadamente se pudo dar respuesta en cuanto a los servicios de urgencias de nuestro hospital, igual que sucedió en Son Espases. Pero por otra parte también hay un efecto de alguna forma, de concienciación por parte de la población, que se ha reducido otro tipo de urgencias. Es decir, las personas que probablemente no era estrictamente necesario o que se ha podido solucionar en los centros de atención primaria, pues estas pacientes no han llegado al hospital, con lo cual, de alguna forma, se ha equilibrado la afluencia de pacientes con sintomatología respiratoria respecto de los que estas urgencias un poco más banales o no tan de tanta gravedad, que los pacientes sí que han sido conscientes y han resuelto su problema o han aplazado su problema hasta que vean pues que de alguna forma controlamos mejor esta epidemia. En cuanto a las urgencias que requieren de cirugía, ¿cómo lo están llevando estos días? Bien, nosotros igualmente establecemos un circuito para las urgencias quirúrgicas, en tanto que los pacientes que pueden ser resueltos de forma directa su urgencia quirúrgica sin necesidad de un ingreso hospitalario, que basta la consulta, ya no los hacemos pasar por urgencias, van directamente. Hemos establecido por las mañanas un consultorio de urgencias quirúrgicas de alta resolución, con lo cual resolvemos directamente ese problema, sin necesidad de que el paciente entre en contacto con el resto del hospital. Y el resto de pacientes que sí que necesitan, tienen una urgencia quirúrgica que a veces necesita ingreso o necesita una intervención, pues estos pacientes son atendidos directamente por nuestro hospital y luego entran dentro de la parte hospitalaria, digamos, que no está en contacto con el COVID, y pues se mantiene el mismo protocolo habitual, tenemos la misma cobertura de cirujanos de urgencias atendiéndolos, y en este sentido pues no sufre ninguna modificación en ese sentido respecto a lo que venimos haciendo habitualmente el resto del año. Muy bien, doctor Andrés Cifuentes, jefe del servicio de cirugía del Hospital de Sant Llàtzer, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí con Gracias a ustedes. nosotros. Mucho ánimo porque, bueno, está toda la comunidad médica echando el resto, ¿no?, para poder poner su granito de arena, y también les agradecemos que, como siempre, tengan unos minutitos para atender a Mallorca Médicos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.